Muy bien. Entonces, el día de ayer habíamos quedado platicando de los diferenciales, ¿verdad? De los diferenciales y comentábamos que se puede deducir y todo eso, ¿verdad? Y a ver si por ahí sale alguna cápsula de apoyo, ¿verdad? Ok, vamos a entrar hoy entonces siempre con la parte de derivación y todo eso. Vamos a hablar un poquito de una operación importante en lo que es la parte vectorial. Y comencemos pues con la idea de diferencial total. La diferencial total. Pues cuando hemos estado en cursos de cálculo nos han enseñado que la diferencial total es, ¿verdad? Está asociada con una función escalar. Entonces vamos a decir, bueno, sea u, y voy con mi u yo, ¿verdad, muchachos? Sea u una función escalar, una función escalar, de modo que d de u, su diferencial total, si ustedes recuerdan de cálculo, está dada por la parcial de u con respecto a x, suponiendo que esta u depende de x, y de z, ¿verdad? Por d de x, vamos a dar una función escalar, vamos a ampliar aquí de modo que u es igual a u, que depende de x, y, z, ¿verdad? Vamos en este caso a ponerla así para que quede mejor. Entonces, del d de u, la diferencial total sería, pues, la parcial de u con respecto a x por el diferencial de x, más la parcial de u con respecto a y por el diferencial de y, más la parcial de u con respecto a z de z. Bueno, esa sería la diferencial total, la recuerdan, de cálculo. Entonces, si somos observadores y no nos quedamos así como quien dice con la definición, ok, nos dicen, hacerlo bien cálculo, así me lo enseñaron, pero si somos observadores, aquí pasó algo, dice usted, aquí hay una operación involucrada en esta diferencial total. Aquí pasó algo, porque aparecen los d de x, dice usted, el d de y y el d de z, y esos son parte del DDS, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan? Aquí está, miren. Son parte del diferencial de línea. Esto. Y cada una de ellas se está multiplicando con una derivada parcial con respecto a la misma variable. Entonces usted dice, aquí pasó algo, esto tiene pinta de algo. ¿De qué tiene pinta eso? ¿Creen ustedes que tiene pinta de algo conocido? A ver, ¿de qué tendrá pinta eso? Producto punto. De un producto punto, ¿verdad, Fabio? Tiene pinta de un producto punto. Ok, entonces vamos a ver de qué producto punto tiene pinta esto, ¿no? ¿Verdad? Entonces uno dice, bueno, aquí quiere decir que hubo un producto. ¿Por qué producto punto y no producto cruz? A ver, como se dice, filosofemos un poco. ¿Por qué no digo producto cruz? Porque yo dije ahorita que hubo un producto punto, dije yo. ¿Por qué no digo que hubo un producto cruz? A ver. No es un vector, es un escalar. Correcto, porque esto que está acá, la diferencial total, pues no tiene direcciones aquí, ¿verdad? Entonces es una cantidad escalar, o sea, no necesariamente esa cantidad escalar tiene que ser un número. De acuerdo, la magnitud puede ser una función escalar. Ya hemos visto que ahora funciones, ¿verdad? Funciones escalares, funciones vectoriales. Entonces, no necesariamente tiene que ser un número. Entonces, ese escalar puede ser una función, una expresión. Mira, ahí no hay ninguna dirección, entonces es una función escalar, ¿verdad? Entonces dice, se me devuelve un escalar, entonces aquí hubo un producto punto, porque se están multiplicando estos y estas son parte del diferencial de línea en cartesiana, dice usted. Entonces, algo hubo aquí, un producto punto con esto. ¿Qué opinan? Entonces, lo interesante es ver qué producto punto hubo ahí. Entonces, esto está más claro de que hubo un producto punto con el diferencial de línea. Eso sí tenemos claro todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el diferencial de línea está aquí.
las componentes del diferencial de línea. Entonces está bien. ¿Y que entonces qué tiene que ir aquí para que al hacer el producto punto con esto me devuelva esto? Esa es la pregunta. Entonces aquí deberían ir las derivadas parciales. ¿Qué opinan? Aquí deberían ir las derivadas parciales, ¿verdad? Entonces aquí debería estar la parcial de u con respecto a x. Debería estar la parcial de u con respecto a y debería estar la parcial de u con respecto a z. Pero ¿qué más debería de haber ahí para que ese producto punto sea correcto? Las componentes. Deberían haber direcciones, ¿verdad? Los vectores unitarios, correcto. Es lo que Fabio dice como componente, ¿va? Los vectores unitarios, correcto. Entonces usted puede decir, bueno, la parcial de u con respecto a x, dice usted, en dirección de x, ¿verdad? Más la parcial de u con respecto a y en dirección de y. Más la parcial de u con respecto a z en dirección de z. Y entonces cuando usted hace el producto punto de esto con esto, le queda la diferencial total. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, Ahora lo interesante de esto sería entonces ver qué es esto. ¿Dónde han visto esto alguna vez en su vida? No lo han visto nunca. el gradiente. El gradiente, correcto. Eso se llama el gradiente. Ahí está. Entonces ese es el gradiente de la función. Lo bonito, miren cómo se va armando. Entonces el diferencial total está asociado con un producto punto de quién? Del gradiente con el diferencial de línea. Entonces usted puede compactar al diferencial total de esta manera. Y eso va a ser bastante útil. Miren, el diferencial total se puede compactar así. Y esto después nos va a permitir, esta expresión tomen nota, tengan la mano muy presente. Que después esto va a estar relacionado con cantidades de electricidad. Va a aparecer una cantidad que está asociada con el gradiente de una función escalar, ¿verdad? Entonces va a estar bien interesante esto, ¿verdad? Tomen nota de eso porque eso ya más adelante lo vamos a usar para una demostración. Y Muy bien, dígame. hay falta aún más ¿A en el dónde? gradiente. Ey, es cierto, sí, excelente, gracias. Aquí, ¿verdad? Sí, Listo. Cualquier detallito como eso siempre me lo van diciendo, ¿verdad? Con toda confianza, ¿verdad? Yo lo voy agregando ahí si se me escapó. Porque ya les he comentado pues que tengo esa cuestión ahí, ¿verdad? Que a veces voy metido en el rollo que se me olvida poner cosas, ¿verdad? Y ustedes me van apoyando ahí con eso. Entonces, aquí este es el diferencial de línea, ¿verdad? Ahí. Entonces, el producto punto, ¿verdad? Ya lo compactamos esto aquí. Entonces, otra forma de ver la diferencial total, ¿bien? Producto punto del gradiente con un diferencial de línea. De hecho, Wagner, el autor del libro, le habla de esto, de esta expresión como la definición formal de gradientes, ¿no? Algo así lo habla él. Muy bien, entonces definamos ya así como quien dice qué es el gradiente, por lo menos en coordenadas cartesianas, que fue como lo abordé ahorita, ¿no? ¿Qué sería el gradiente entonces? Bueno, el gradiente de u sería igual a la parcial de u con respecto a x en dirección de x, más la parcial de u con respecto a y en dirección de y, más la parcial de u con respecto a z en dirección de z. Ese es el gradiente de la función escalar, ¿verdad? Definición. Digámoslo ahí. Importante. Entonces, ahora, hay otro concepto que está asociado con el gradiente, ¿verdad? Y tiene que ver también con la idea del vector unitario también. ¿Se acuerdan que si el gradiente es como se puede apreciar es un vector, ¿verdad? El gradiente es un vector. Entonces, si el gradiente es un vector y yo divido el gradiente entre su magnitud, obtengo un vector unitario, ¿verdad?
Porque ya sabemos que el vector unitario, lo vimos en los primeros días, ¿verdad? Es el vector entre su magnitud. Y si el gradiente es un vector y yo lo divido entre su magnitud, pues obtengo un vector unitario. ¿Todos concuerdan con esa idea? Entonces, decimos, bueno, si yo divido el gradiente entre su magnitud, obtengo un vector unitario. Pero ¿qué particularidad tiene ese vector unitario? Que ese vector unitario es normal. Es normal aquí a la superficie, ¿verdad? Es normal a la superficie. Espérense que se me está moviendo aquí el micrófono. ¿Sí se escucha el micrófono? Se me movió ahorita como que si estuviera flojo. Ok, listo. Entonces, es que se me movió como que si estuviera flojo, como que se hubiera cambiado el micrófono yo, pero no cambié. Como que se hubiera aflojado. Ok. Entonces, ese vector unitario, ¿verdad? Es el vector unitario perpendicular a la superficie y apunta en la dirección de máximo cambio de la función, ¿verdad? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Es perpendicular a la superficie. Este me devuelve un vector perpendicular a la superficie y apunta en la dirección de máximo cambio de la función. De hecho, eso está, pues siempre me gusta referenciarles esas ideas para que lo tomen como lectura del libro. Después de que hemos discutido las cosas, es bueno que le echen una leída al libro. El libro no lo van a entender así de un solo leyéndolo, ¿verdad? Es bueno asistir a la clase y luego pues retroalimentar con el libro. El libro es una joya, pero es bien árido el bandido, ¿verdad? Entonces aquí le comenta, déjenme ver dónde está la diferencia del total. Aquí. Un vector unitario n perpendicular a una superficie dada en un punto específico recibe el nombre de vertical normal, ¿verdad? Y luego pues le dice que la figura, ya vamos a hacer un poquito una figura ahí. La figura 1.20 dice, ¿verdad? Muestra el vector normal a una superficie u igual constante, ¿verdad? Pero el gradiente de u es también perpendicular a la superficie, por lo tanto n y el gradiente son paralelos, dice así pues se define este vector unitario normal, ¿verdad? Entonces por ahí da esas ideas él en la página 28. ¿No? Tenemos una superficie, ¿verdad? Donde la función es constante, algo así hace él. Y entonces tenemos un vector unitario y ese vector unitario n perpendicular a esa superficie donde u es constante, ¿verdad? Se puede encontrar ¿verdad? Por medio del gradiente entre su magnitud. Eso es lo que le quiere transmitir el autor. Entonces esto va a ser bien útil porque esa función u que yo estoy hablando, que es una función escalar, porque esto es una función escalar, esta u, no se fijan, la definí como u que depende de x, y, z. No la definí de forma vectorial, es una función escalar. Más adelante va a haber una cantidad eléctrica asociada que es escalar y que va a cumplir todas estas propiedades que estamos hablando, ¿verdad? Que se puede encontrar por medio, pues se puede, el gradiente de U genera un vector, ¿verdad? Y ese vector, pues, que ya tiene propiedades eléctricas, ya vamos a ver bien más adelante eso. Entonces, por ahí es importante tener estas ideas y esto, pues, nos va a servir mucho, pues, también más adelante, recordar esa idea de cómo encontrar un vector normal a la superficie, ¿verdad? Entonces, el gradiente entre su magnitud, el gradiente de la función entre su magnitud. ¿Vamos bien con las ideas? Entonces, y n indica, ¿verdad? La dirección en la que la función va aumentando, ¿verdad? Muy bien. Por ahí creo que ya después en el laboratorio les ponen a hacer gráficos de estas ideas de campo, de funciones y todo eso, ¿verdad? Para que se vaya comprendiendo mejor, ¿verdad? Todo está complemente con el curso. Ok, esto en cuanto al gradiente y también se puede escribir en diferentes
en diferentes sistemas de coordenadas usando la misma idea. Usted lo puede definir en cilíndricas, de hecho lo vamos a hacer en cilíndricas también para que definamos la diferencial total de cilíndricas. Y el libro nada más lo hace en cartesiana, después ya lo da por definición. Pero ya le dice, después este es el gradiente en cilíndrica. Y él lo enseña por último, todo lo enseña en cartesianas y después le dice que funciona para cilíndricas y para esféricas, ¿verdad? No se complica mucho. Porque como les decía, lo que quiere él es un entrenamiento básico, ¿verdad? Que sepa lo básico de cálculo vectorial y que usted pues pueda entender después el libro, ¿verdad? No es un curso de cálculo vectorial este, ¿verdad? Sino que para eso hay cursos especializados donde usted puede, ¿verdad? Comprender mejor todo esto, cómo va saliendo, etcétera, ¿verdad? Ok, luego pues si vamos a cilíndricas, tenemos la misma idea en cilíndricas. Tenemos la misma idea. Diferencial total, ya sabemos, ¿verdad? Sería pues siempre ahora tenemos la variable escalar, la función escalar u, pero esta función escalar u pues depende de rho, de phi y de z ahora, ¿verdad? Entonces esa función escalar le está quedando el loco a mi monitor aquí. Primero les dije que estaba como que el micrófono estaba desconectado, ahora es que apagó el monitor y volvió a encender. Fantasma, va muchachos. Asustan aquí, dice, ¿verdad? Se apagó el monitor y se volvió a encender. Algún contacto está flojo, ¿verdad? Entonces, o el adaptador ya me está fallando. Pero cualquiera que se asustan aquí, dice, no, ok. Bueno, pues, sigamos. El diferencial total en cilíndricas, pues quedaría algo similar, ¿verdad? La parcial de U, dice usted, con respecto a ρ en dirección perdón, por d de ρ, más la parcial de U, dice usted, con respecto a phi por el d de phi, más la parcial de U con respecto a z por el d de z. Ese sería el diferencial total en cilíndricas. Si se fijan ustedes, lleva partes del diferencial de línea. Pero aquí hay un detalle interesante. Esto también pues viene de un producto punto. ¿De qué producto punto? Bueno, lo mismo, del gradiente con el DDS. Habría que definir quién es el gradiente en cilíndricas, porque el DDS ya lo conocemos en cilíndricas. ¿El DDS quién es? D de ρ en dirección de ρ más ρ D de phi en dirección de phi más D de z en dirección de z. ¿Se acuerdan? Que lo definimos ayer. Entonces, dice usted, bueno, pongo la pantalla completa. ¿Qué debería de haber aquí para que al multiplicarlo con el producto punto, hacer el producto punto aquí de este con esto, me devuelva esto? Entonces, la primera expresión, pues me parece que está fácil. Parcial de u con respecto a rho, ¿verdad? Por d de rho. Eso sí estamos de acuerdo, ¿verdad? No, d de rho no, rho unitario, perdón. Ahí. Luego, ¿qué debería de haber aquí para que multiplicarse con este le devuelva esto? ¿Qué debería de haber ahí? La derivada parcial de u con respecto a phi en dirección de phi. Pero si yo multiplico esto con esto, no me devuelve del todo esto. Queda ahí un rho. ¿Y cómo hago para que se cancele ese rho? El El denominador. En el inverso. denominador, ¿verdad? Ajá, el inverso, exactamente. Coloco aquí un 1 sobre rho, ¿verdad? ¿Lo ven? Este 1 sobre rho. Entonces ahí sí, cuando yo hago el producto punto, se anulan, ¿verdad? Y me queda esto. Le va un 1 sobre rho ahí, miren. Y el de z, pues ya sabemos que va a quedar igual, parcial de u, ¿verdad? Con respecto a z en dirección de z. Y ese es el gradiente en cilíndrica. Ese es el gradiente en cilíndricas. Entonces saquémoslo, a ver.
Dejémoslo ya como quien dice expresado. El gradiente en cilíndricas es igual a la parcial de U con respecto a ρ en dirección de ρ más 1 sobre ρ. Y a veces se les olvida ese 1 sobre ρ. Que no se les olvide ese 1 sobre ρ. Que sale del DDS, acuérdense, ¿va? Porque como el DDS tiene un ρ de phi, entonces 1 sobre ρ para que se pueda cancelar ahí. 1 sobre ρ parcial de U con respecto a phi en dirección de phi más parcial de U con respecto a Z en dirección de Z. Y aquí yo creo que ya les había comentado eso, ¿verdad? El día que vimos coordenadas, pero se los vuelvo a recordar porque creo que vale la pena recordarlo. Ahorita me acordé yo de eso. Usemos la notación del libro, ¿verdad? ¿A qué me refiero con eso? Bueno, que el libro distingue en tres, vamos a trabajar con tres diferentes phis a lo largo del curso. Esta es la phi coordenada cilíndrica, ¿verdad? Esta phi va a ser una cantidad eléctrica que se va a llamar potencial, ¿verdad? Y esta va a ser, esta phi mayúscula va a ser el flujo. Entonces, esta es la coordenada cilíndrica, hagámosla como debe de ser, para que sigamos la notación del libro, porque a veces, ¿verdad? Nos parece ahí un phi, ¿verdad? Y a mí me gusta que sigamos la notación del libro, ¿verdad? Aunque a veces algunos profesores o algunos textos también usan este como el phi, ¿verdad? No usan el bar phi. La diferencia es que este se llama bar phi, así le llaman este, como variación de phi. Bar phi, ¿verdad? Este es el phi, minúscula, y este es el phi, mayúscula, ¿verdad? Entonces, yo uso la anotación del mismo libro, ¿verdad? El phi, bar phi como coordenada cilíndrica. Muy bien, ahí está el gradiente, miren. Y en esférica, pues se hace la misma idea, ¿verdad? En esférica se hace la misma idea, no lo vamos a hacer, sino que simplemente se los voy a dar acá. Hace lo mismo, plantea el diferencial total y ya luego, pues, sale rápido eso, ¿verdad? Entonces, el gradiente en coordenadas esféricas, pues, es muy similar. Tiene sus variantes ahí con las coordenadas. Parcial de U con respecto a R en dirección de R, más 1 sobre R, parcial de U con respecto a teta en dirección de teta, más 1 sobre R, espérense que me quedó feo, más 1 sobre R seno de teta, parcial de U con respecto a phi en dirección de phi. Y ese sería el gradiente en coordenadas esféricas. A casi nadie le gusta trabajar en coordenadas esféricas porque son bien grandes las expresiones. Tienen muchos añadidos. A veces uno prefiere trabajar en cartesianas porque es más limpia. Miren, es más limpia la expresión. Ya cuando estamos en cilíndricas, pues ya le apareció este 1 sobre ρ. Y miren esféricas, que 1 sobre R, que 1 sobre R seno de teta. Y se vuelven un poquito más complicadas las expresiones en otros sistemas de coordenadas. Y a veces son más light, más ligeritas en cartesianas. Y entonces por eso es que nos gusta cartesiana. Pero a veces es más cómodo, aunque no parezca, trabajar en otros sistemas de coordenadas, ¿verdad? Muy bien. Ahí está el gradiente, miren. Qué bien, ¿verdad? Tenemos el gradiente que todo sale del concepto de diferencial total, ¿verdad? Y esto que está acá me gusta porque si se fijan, esto depende del sistema de coordenadas en el que yo estoy, pero esto no. Por eso es que le dice el texto la definición formal de gradiente. Porque esto es independiente del sistema de coordenadas, esta expresión. Y eso es útil, que una expresión quede independiente del sistema de coordenadas. Porque cuando quedan dependiendo del sistema de coordenadas, pues está limitado a uno. No son muy generales las expresiones. Pero cuando una expresión le queda independiente del sistema de coordenadas, eso es genial. Por eso es que uno busca hacer esto. Compactarla. Miren, yo comencé en cartesianas, pero junto con ustedes dimos esta definición acá, este producto punto. Entonces es importante entender eso, que a veces es mejor tener expresiones que sean independientes del sistema de coordenadas, que después usted las pueda adaptar. Tenga la libertad de escoger usted un sistema de coordenadas.
Aquí dice gradiente, pero ese gradiente puede estar en cualquier sistema de coordenadas. No es obligatorio que queden cartesianas. La misma definición funciona para cilíndrica. La misma definición funciona para esférica y lo hemos demostrado aquí. Entonces, por eso decimos que esta definición de acá es independiente del sistema de coordenadas. Y eso es importantísimo, sobre todo en física. No le puede quedar un sistema dependiendo del sistema de coordenadas. Entonces dice usted, solo puede resolverlo en un sistema de coordenadas y no debería ser así. Debe quedarle de la forma más general posible, independiente del sistema de coordenadas. Eso es muy importante. No debe usted estar esperanzado en un sistema de coordenadas en particular. Entonces, ya van a ver después que esta expresión se usa para deducir otra que también es independiente del sistema de coordenadas. Entonces, después usted escoge el sistema de coordenadas, pero porque usted ya pues se ve obligado. Pero la expresión como tal es general, así tiene que ser lo más general posible. Lic, Ok, dígame, Fabio. cuando el libro toma coordenadas cilíndricas o esféricas, lo hace en el mismo orden en que se fue con las cartesianas, o lo tira todo Fíjese de que, golpe. fíjese que lo tira todo de golpe. De hecho, le voy a decir, vaya, en la página, eso está en la página, déjeme ver. Es que no así como de golpe, va, en el sentido, pero ya solo le dice, bueno, coordenadas cilíndricas, le dibuja, le hace el dibujito ahí, ¿verdad? Aquel que, de cómo moverse, que lo que le dibujé yo, de cómo moverse del punto, ¿se acuerda? ¿Va? Ajá. Del punto origen al punto aquel donde estaban las coordenadas. Y luego le pone los unitarios, le pone las definiciones de los unitarios, algunas cosas interesantes que yo se los dejo de tarea. Le define el vector en cilíndricas, le define el de posición, el diferencial de línea, el DDR, que es lo que les decía yo ayer, que se deriva el vector de posición. Luego, creo que fue Giancarlo el que la preguntó esa, ¿verdad? De cómo salía, por qué en el vector de posición no aparecía el R, el phi, y en el diferencial sí, va, es que sale de la derivada, le dije. De ahí le plantea los diferenciales de área, el de volumen, las operaciones todas. O sea, no es que se va a poner a ver, no es que se va a poner a ver así como gradiente, sino que ya le lanza todo de un solo. Porque él asume que ya usted lo vio en cartesiana, entonces de un solo. Yo por eso mejor lo voy adaptando aquí en el camino, para que ya de un solo lo veamos en los tres sistemas. ¿Me captan? Le hago la deducción con un sistema y le digo, mire, es de forma similar en el otro sistema y ya le doy la ecuación. Él se las tira todas de un solo. Todo lo que vio antes, bueno, esto ahora es todo lo que vimos antes en este sistema prácticamente. Entonces le deja como dos o tres páginas, se llena de ecuaciones ahí, de puras definiciones, ¿verdad? Porque supone que usted ya entendió cómo salía lo otro. Entonces por ahí Está bien, va. Pero por eso gracias. yo por eso le cambié el enfoque. Fíjate que yo antes lo enseñaba así. Las primeras veces que yo di el curso me iba yo bien así apegado al texto. Pero uno va aprendiendo a cómo enseñar los temas, y a mejorar los tiempos y cómo podría ser mejor el aprendizaje para ustedes. Y entonces aprendí que me parece a mí, desde mi experiencia ya de docente, ¿verdad? Que es mejor así, enseñarlo de un solo, así como voy yo ahorita. Porque después, así como el libro, que uno siente como que después va atrasado y como que después el estudiante como que siente que son cosas aisladas. Entonces me parece que si lo vamos viendo todo de a poquito en todos los sistemas de coordenadas, ven mejor la conexión. Pueda que después algunos lo vean de forma aislada, como que no van conectadas las cosas, o que se le haya olvidado después el concepto, entonces no lo asocie bien. Entonces por eso lo voy enseñando así, Fabio, pero el libro lo pone de un solo al final del capítulo casi, ¿verdad? Está bien, gracias. Listo. Fíjense que yo creo que hay un falso contacto en este coso porque otra vez se puso ahí, se apagó el monitor. Ok. Bueno, entonces ahora sale útil, ya para ir cerrando, ¿verdad? Lo de hoy. Retomar la expresión de cartesianas. La voy a retomar aquí un ladito. A ver qué puedo sacarle todavía más el jugo, porque la idea de todo esto es que en la medida de lo posible, pues le saquemos el jugo. Así le llamo yo, a que exprimamos, así como cuando usted tiene una limonada bien cargadita, ¿va? Que usted tiene el limoncito jugoso, pero a veces le dejan como agua así, ¿va? Como agua chirria, dice uno, dejar una limonada, dice, pero si usted le exprime todo el juguito al limón, ¿verdad? Entonces dice usted, me queda rica la limonada, entonces así hacemos aquí en este curso. Exprimimos todo lo que podemos a las expresiones hasta que ya les dejamos sin jugo, ¿verdad? Para que tengamos un buen conocimiento o por lo menos un conocimiento base de los fenómenos. Así vamos a hacer siempre. Entonces,
Veamos aquí, exprimámosle un poquito más a la expresión del gradiente. Retomémosla. La vamos a retomar. Creo que la voy a copiar de aquí porque así es más rápido. La copio de aquí y me la llevo para acá abajo. Entonces lo pongo aquí, gradiente de U, ¿no? Igual, vamos a decir aquí retomando. Entonces así vamos a hacer nosotros, muchachos. Vamos a sacarle el jugo hasta donde podamos a las expresiones. Entonces uno podría hacer una especie de factorización. Si se fijan ustedes, el U está en todos. Está en todos los términos ahí. Entonces usted puede hacer algo como esto. Verlo así. Así, miren. Sí, no sé qué le pasa a esto. Estaba de apagarse. Yo creo que es el cable el que está mal. Se me quedó oscuro en el monitor. No lo veo ustedes. Permítanme. Ahí está. Soy el único que le salió una pantalla negra. No, no sos el único. Ahorita iba a decir eso. Ah, le salió pantalla negra, ¿en serio? Sí. Sí, salió A mí también. una pantallita negra ahí en medio de la pantalla. Hoy sí ya no, ¿verdad? Es que como les digo, aquí están asustando. Ay, muchachos, aquí les pegó el feo al monitor. Creo que hay algún falso contacto y como lo conecté en toda la carrera, eso ha de ser. Hoy sí ya no, ¿verdad? Ya está la pantalla normal. Fue como algo Sí, hoy sí. instantáneo. Pues los tíos Solo como un segundo duró esa pantallita negra. están asustando, ¿va, muchachos? Yo les dije. Ok, ni modo, así pasa. Es que ese es el monitor que le ha pegado el loco, ¿verdad? Bueno, pues, entonces aquí yo puedo separar esto, ¿no? Ajá. El, El unitario, ¿va? sí. Sí, ya me fijé. Aquí en Z afuera, ¿verdad? Yo puedo separar esto, miren, y entonces dejar aquí el U. Entonces, esto de acá, yo lo puedo llamar como un operador, ¿verdad? Esto de acá. ¿Alguien sabe cómo se llama ese operador? Me Esto parece se que le puede. llamaban del. A ver, del. No. Operador Nabla creo que es. Nabla, sí, Nabla, exactamente. Nabla. Este es el operador Nabla. Se puede pues, ver como un operador. Y es de irse acostumbrando a ver operadores, ¿verdad? Cuando uno ya está hablando, pues, más avanzadito en los cursos, ya uno comienza a hablar de operadores, ¿verdad? El operador de integral, dice usted, que es este, ¿verdad? El operador de integral es esto, vaya, por ejemplo, o DDU, si quiere usted llamarlo, el operador, ¿va? Usted puede tener un operador, ¿verdad? El operador de derivada, dice usted, ¿verdad? Y así, usted va viendo las cosas como operadores, ¿verdad? Entonces, este es el operador Nabla, que cuando usted lo aplica sobre una función escalar, le devuelve el gradiente. Así hay que verlo. Entonces, esto es un operador, porque esto que está acá son operadores, ¿sí? Son derivadas. El operador de derivadas. Solo que es un vector este operador. ¿Mire? Si usted lo aplica a una función escalar, esto es una función escalar, ¿verdad? Obtiene el gradiente. Pero eso es un operador. Entonces se llama el operador Nabla. Y entonces ahí, como les digo, hay que sacarle el jugo a las expresiones. Entonces tenemos ahí el operador Nabla, del cual nos va a permitir a nosotros. Porque si se fijan ustedes aquí, Nabla lo aplico a un escalar. Miren, Nabla está aplicado a un escalar, pero Nabla es esto en cartesiana. Ya después lo vamos a definir en cilíndricas, en esféricas, porque solamente es quitarle la U, ¿verdad? Y eso sería el operador Nabla en cada uno de los sistemas. Entonces es un operador y a la vez es vector. Entonces, como es vector, tiene operaciones de producto punto, producto cruz. Eso es lo que vamos a ver mañana. ¿Qué pasa con el operador Nabla? Y si yo puedo hacer operar a Nabla con vectores. Y si se puede. Por ejemplo, como esto es un vector, tiene propiedades de vector. O sea, yo puedo aplicarlo a un escalar. Usted usted multiplicaba un vector por un escalar, ¿verdad? En vectores y matrices. Bueno, entonces aquí, este es un vector, eso es lo que es operador. Y entonces opera sobre esta función escalar. Lo multiplique y entonces obtiene el gradiente.
Ah, pero yo podría hacer producto punto. Yo podría hacer producto cruz también. Aplicar nabla, ¿verdad? Con otro vector, ya sea en producto punto o en producto cruz. Eso es lo que vamos a ver mañana. ¿Qué pasa con eso? Va a estar interesante. Mañana es viernes, va. No jueves, no jueves, es mañana, va. Ahora, mañana, hagamos aquí hago un break. Mañana sí, tengo una diligencia porque van a operar, a hacer una cirugía, una familiar. Entonces tengo que irla a traer después de que le hagan la cirugía. Entonces, la cirugía es a las 3. Si yo logro estar, ¿verdad? Porque es de dentadura, ¿verdad? Es ontológica la cuestión. Si yo logro estar aquí a la hora de clase, pues yo la imparto normalmente. Si yo no logro venir a la hora de clase, entonces yo les aviso y la reponemos en otro momento. Pero si yo siempre les repongo la clase, ¿verdad? Entonces, por ahí mañana tengo este inconveniente. Si todo está de normal, mañana vemos las operaciones que les digo yo que con el aula, si no las veríamos el viernes y yo les repongo posiblemente el sábado la clase. Pero yo siempre les voy a avisar, no se me vayan a preocupar, ¿verdad? Si yo veo que no logro llegar, yo les aviso a las 5, muchachos, miren que lo vamos a tener que suspender por lo que les comenté, les voy a decir, ¿verdad? Y si no, yo vengo normal, ¿verdad? Si yo no digo nada, yo vengo normal y no pasa nada, ¿verdad? Y si no, continuaríamos hasta el viernes, como les digo, yo les voy a avisar, ¿no? ¿De acuerdo? Así quedamos entonces, muchachos. Cuídense, un placer saludarles, ¿verdad? Nick, Dígame, Fabio. ¿conoce el nombre de un buen libro para cálculo vectorial? Pues ¿O tiene alguno? con el que yo llevé cálculo 3, aquel, o sea, la que le dije en la Biblia, el cálculo, aquel, el de Apóstol, no me cómo es que ya no me acuerdo. Sí, Apóstol creo que le decían el autor. Voy a buscarlo, así lo tengo y les aviso. Sí. El de cálculo de Apóstol creo que se llamaba, ya no me acuerdo el nombre. Lo ¿Verdad? pasa ahí en el grupo para que todos lo tengan, si puede. Sí, vamos a ver si encuentro uno ahí bueno. Bueno. Ok, Para que tenga más información de la que, para los que estén interesados. ¿No? De acuerdo, sí. está bien. Gracias. Listo, Fabio, Nos vemos. saludos. Bueno, pues cuídense. Que estén bien, muchachos. Gracias, Lick. Listo. Gracias, Lick. Buen día. Gracias, Lick. Buen día, cuídense. Saludos. Gracias, Lick. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes, que estén bien.